manera es de calculadora, pero las cuentas son simples y van a ver que los que son todos iguales. Sí es importante que aprendan a distinguir para qué sirve cada uno, la funcionalidad de cada uno. Decimos, son pruebas de función renal, pero ¿para qué te sirven? ¿Qué es lo que evalúas a través de esta prueba? ¿Sí? Eso es importante que tengan en cuenta. Muy bien, les comparto pantalla. Creo que lo tienen en plataforma, ¿sí? Muy bien. Opciones de puntero y vamos a ver. ¿Se acuerdan que en la primera clase de renal estuvimos hablando de esto? Decíamos que aproximadamente entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco, que recuerdan de era uno, que era aproximadamente esos 5 litros. Entonces, en este caso, decimos, un hombre promedio, 70 kilos, que tenga un gasto cardíaco, volumen minuto cardíaco de 5.6 litros. Entonces, si nosotros decimos que es entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco el flujo sanguíneo renal, lo podemos calcular en base a esa cuentita. Tenemos que sacar el 23%, ¿sí?, de esos, en este caso, 5.6 litros. Entonces, el 23% de 5.6 litros, recuerdan simplemente un porcentaje, multiplico el 5.6 por 23, lo divido por 100. Esto me da 1.28 litros. Este es el flujo sanguíneo renal. Muy bien. Si yo ahora quiero calcular el flujo plasmático renal, y esto también lo vimos en la primera clase de renal. ¿Se acuerdan que vimos este cálculo donde decíamos el flujo plasmático renal? Recuerdan ustedes que no llega sangre, no filtramos sangre. Recuerdan que las limitantes o lo que tiene que ver con la membrana de ese glomérulo no me permite que atraviesen las células, ¿sí? Decíamos, es un ultrafiltrado que básicamente, ¿qué característica tenía? Las mismas características que el plasma. La única diferencia, ¿cuál era? Que no había proteínas, porque precisamente esa membrana no me permite el paso de las proteínas. Por tanto, ¿tenés que tener, o sería lógico que tuviésemos presencia de proteínas en orina? Pues esas proteínas en orina van a resultar no presentes. ¿Hay proteínas en la orina? Sí, hay proteínas en la orina, normalmente. Muy poco. Pero muy poca cantidad. Ahora, ¿cómo? Sí, hay proteínas en la orina, pero muy poca cantidad. Exacto, proteínas de muy bajo peso molecular. Recuerden la característica que tiene la membrana, con esos poros, con esas fenestras, y el tema de las cargas. Y esto es lo que no me permite que pasen proteínas. Entonces, la cantidad de proteinuria que yo tengo en 24 horas es muy baja. Ahora, cuando ese análisis de orina te empieza a aparecer con proteína una cruz o dos cruces, esto me puede reflejar precisamente una alteración en esa barrera de filtración, ¿sí? Eso es lo que pensaría, que hay una alteración en lo que es el filtrado. Entonces, lo que tenemos que calcular, o lo que vamos a calcular acá, es el flujo plasmático renal. Para calcular el flujo plasmático renal vamos a utilizar el flujo sanguíneo renal, que era 1.28, que calculamos recién, que era el 23% de esos 5.6 que era el gasto cardíaco, y esto lo multiplico por una diferencia que voy a tener entre 1 menos hematocrito. Acordate que no tenés elementos formes, por eso hacemos esta discriminación. Hematocrito sobre 100. Esto me va a dar 1.2 es el 1.28 que lo dejé con un solo decimal, ¿sí? Que sacamos el 23% del 5.6. Multiplicado por 1 menos 45 sobre 100, que esos 45 sobre 100 me van a dar 0.45. Entonces, 1.2 multiplicado por la diferencia entre 1 menos 0.45, que es 0.55. Si hacemos esta cuenta, 1.2 por 0.55, me va a dar que el flujo plasmático renal es el equivalente a 0.66 litros, o lo que es lo mismo, si lo paso en mililitros, 660 mililitros.
Muy bien. El paraminipurato. Esta PA es el ácido paraminipúrico o el paraminipurato. El paraminipurato me sirve para darme una información. Así como nosotros después vamos a ver que la inulina es una sustancia exógena que me puede servir para medir, en ese caso, tasa de filtrado glomerular, el paraminipurato, paraminipúrico, me sirve para evaluar y tener en cuenta o poder llegar a obtener el flujo plasmático renal. Este manejo que hace el riñón a nivel renal, en el momento del paraminipurato o paraminipúrico se filtra, no se reabsorbe a nivel tubular ni se secreta a nivel tubular. Por tanto, ese paraminipurato o paraminipúrico excretado va a ser igual al filtrado más el secretado, lo cual me puede dar una idea o me va a dar el valor o me sirve para calcular el valor de lo que es el flujo plasmático renal. Y hablamos del flujo plasmático renal efectivo. Lo que hay que tener en cuenta es que tiene un índice de fracción del 90% y que cuando lo colocamos en una baja concentración, en un solo paso por el riñón, se depura en un 90%, no en un 100%. Y como decíamos, el índice de fracción es del 90%. Entonces, precisamente por esta particularidad del paraminipurato de filtrarse, secretarse y no reabsorberse, si yo utilizo o calculo el clearance de paraminipurato, voy a calcular el flujo plasmático renal efectivo. Entonces, el flujo plasmático renal efectivo es igual al clearance de paraminipurato. Todos los clearance se hablan de la misma manera. Saber la concentración urinaria de esa sustancia determinada en orina, la concentración plasmática de esa sustancia orina, y esta vez es del volumen minuto urinario. Y dije volumen minuto. Puede ser que a vos te den o la diuresis de 24 horas, por tanto tendrás que transformar, si en 24 horas es tanto, en una hora es tanto, y obviamente una hora está constituida por 60 minutos. Lo que tienen que ver es que esto es en minutos, ¿sí? Por ejemplo, en 24 horas, en 10 minutos, por eso lo dan en un minuto. No tienen que hacer cálculos. Pero siempre recuerden que es el volumen minuto. Y otra consideración para hacer un clearance, necesito la orina de 24 horas, no menos que eso. Tienen que ser y cumplirse las 24 horas. Entonces, el flujo plasmático renal efectivo es igual al clearance del paraminipurato, donde yo voy a tener que considerar y correlacionar la concentración urinaria de paraminipúrico multiplicada por el volumen minuto urinario dividida la concentración plasmática de paraminipurato. Ahora, como dijimos que hay un índice de fracción del 90%, tenemos que dividir por ese índice de fracción, que acá lo tengo en porcentaje, que lo paso 90 dividido 100, me va a dar 0,9. Entonces, el índice de extracción va a ser de 0,9. Ahí lo vemos en el ejemplo. Entonces, un ejemplo. A mí me dan concentración de paraminipúrico en orina, 14 miligramos por mililitro. Orina de 24 horas, 1296 por mililitro. Concentración plasmática de paraminipurato, 0,02 miligramos por mililitro. Una de las cosas que dijimos es que esta es la orina de 24 horas, entonces lo tengo que transformar. Esto es llegar a cuánto es el volumen minuto urinario. Por tanto, en 24 horas son 1296, regla de 3, por hora, la hora son 60 minutos, son 54 mililitros por hora.
Y ahora, si en una hora tenés 60 minutos, en 60 minutos tengo 54, en un minuto, ¿cuánto voy a tener? Y esto me da 0,9 mililitros por minuto. Entonces, siempre recuerden eso. Lo primero que hacen, si a vos te dan 24 horas, 1296, lo pasás a minutos. Si me lo dio en 10 minutos, lo paso a un minuto. Por ahí ya me lo dio por minuto. Y después haces el mismo, poniendo las unidades también. Entonces, flujo plasmático renal efectivo se eleva 14 mililitros arriba de la concentración urinaria de la renal, 14 miligramos por mililitro, multiplicado por el volumen mínimo urinario, que en este caso es 0,9. Nos consigue como índice de absorción. No son preguntas que vamos a ver 0,9 dos veces. Pero recuerdo que dijimos que el índice de absorción tiene que ver con un manejo del 90%. 90 dividido 80 es el 0,9. Y ese es el índice de absorción, ese es el volumen. No hacer lo mismo en este caso es el entonces, líquido de la concentración que es lo que observamos. Si digamos por mililitro, por miligramo por mililitro, y lo que tenemos para mililitros por mililitro. 14,09 dividido 0,02 me dará 630 mililitros por mililitro. Pero dijimos que este es el flujo plasmático renal efectivo. Yo lo que quiero sacar es el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal es igual al flujo plasmático renal efectivo, que es el 630, dividido el índice de extracción. Luego otra vez, dividimos el índice de extracción en 90%. Por eso tengo que hacer esta corrección. Dividimos el índice de extracción para lograr lo que es el flujo plasmático renal efectivo por la asociación con el índice, divide por el índice de extracción, que es 0,9, en este caso decimos como con el volumen urinario, y esto me dará que el flujo plasmático renal equivale a 700 mililitros por mililitro. ¿Vieron que es fácil? Lo único que hay que tener en cuenta, colocar las unidades simplificadas y el que siempre se va a dar en mililitros por mililitro. Y como dijimos, si me lo da por día, lo que hay que pasar ahora es horas a un muy bien. Entonces, ¿para qué sirve el índice para regularlo? Para poder determinar el plasmático renal efectivo. Y después dijimos con el índice de extracción, lo tratamos más con plasmático renal. Esa es la importancia o la función que tiene el plasmático. Si nosotros queremos evaluar la filtración, dijimos, este es un tablero de presión renal. Al menos haber entendido ya hay para clasificar pacientes. Eso sucedía relacionado precisamente con su tasa de renal. Entonces, obviamente, el que tenga entrada de filtrado baja va a hacer que tiene una tasa de filtrado aumentada de cualquier entrada de 1. ¿Sí? Cuanto más baja la presión, esto tiene que ver precisamente cuanto más larga es esa insuficiencia renal, con lo que es el filtrado. Entonces, para poder evaluar lo que es la tasa de filtrado, que dijimos va a ser un punto de quiebre importante, yo puedo saber ya sabiendo la tasa de filtrado si este paciente está pasando con una insuficiencia renal. Se puede utilizar distintas sustancias. Lo que la ciencia pasa es la inulina. La inulina es un elemento o sustancia exógena, es un polisacárido. Si yo tengo que utilizar la inulina, tendré que aplicarse de forma venosa y mantener a ese paciente con una concentración adecuada.
de 24 horas y voy a necesitar los datos de tipo, concentración de inulina en el plasma, concentración de inulina en orina y su volumen de inulina. ¿Por qué la inulina? Porque la inulina tiene una propiedad a nivel y no se reabsorbe ni se secreta. ¿Cuál es el principal problema de esto? Uno, es cara. Segundo, tenés que hacer una preparación especial. Y, bueno, necesitas ciertos recaudos. Entonces, fíjense, acá tenemos un ejemplo de inulina. Como decíamos, se dan dosis largas intravenosas de inulina, luego una dosificación sostenida, coleccionamos, contamos con la de 24 horas, se dan concentraciones plasmática. Fíjense que acá ya no tengo que pasarlo, ya me dio por minuto, 0,9 mililitros por minuto, espectacular, menos cuenta. Y ahí vamos. Entonces, decíamos, concentración de inulina en orina, que es 35 miligramos por mililitro, multiplicarlo por volumen minuto urinario, 0,9 mililitros por minuto, dividido concentración de inulina en plasma, 0,25. Miligramos por mililitro y miligramos por mililitro lo sustituyo. 35 por 0,9 dividido 0,25. Decíamos, acá tenemos también todo el manejo o el aclaramiento de orina, que decíamos cómo se maneja a nivel renal, donde decíamos se filtra totalmente, no se reabsorbe ni se secreta, por eso lo que mido es filtrado. Como les decía, la inulina tiene esta ventaja de ser muy exacta, pero tiene la desventaja que hay que aclarar al paciente, que es decir, otra cosa, la creatinina. La creatinina es un producto no se reabsorbe, pero sí tenemos una secreción. Esa secreción es solo del 10%. Además, recuerden que no se metaboliza ni me varía lo que es la función renal. Eran también dos premisas que teníamos con la inulina. Entonces, ¿podemos utilizar a la creatinina para determinar tasa de filtrado glomerular? Dijimos, el error va a ser aproximadamente del 10%. No es tan significativo. Por tanto, y por cuanto se puede utilizar la creatinina para determinar lo que es tasa de filtrado glomerular. La forma de calcular el clearance de la creatinina será exactamente la misma. Concentración de creatinina en orina multiplicada por el volumen minuto urinario dividida la concentración de creatinina a nivel plasmático. Y con eso obtenés tasa de filtrado glomerular. Ahora bien, dijimos, el clearance lo voy a establecer, necesito 24 horas, necesito una venta de 24 horas. ¿Cómo me decís? Y yo tengo claro, porque es un paciente que llegó y tuvo un traumatismo en la región renal, o hay un problema, o hay algo, yo tengo que establecer rápido. Que también se la llama aclaramiento de creatinina, te sirve para medir tasa de filtrado glomerular o volumen de filtrado glomerular. Lo que hay que saber es, el laboratorio que tiene que dar la creatinina plasmática, obviamente en miligramos por decilitro, tienes que saber la edad de tu paciente,
cuánto pesa el paciente y saber eso, si es mujer o si es hombre. Si es cierto que los 40 que ves acá es un registro. De hacerlo. Estoy, que lo tengo todo acá. No tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, vos tendrás como dato la edad, el peso, le pedís al laboratorio la creatinina, saber si es mujer o es hombre, y con esta fórmula pueden saber tasa de filtrado glomerular. ¿Cuántos mililitros por minuto es lo que está filtrando los riñones? De un medicamento que es la pregabalina, que se utiliza en algunos pacientes con ciertos problemas neurológicos. Entonces, en ese prospecto, lo que les marca acá, que después van a ver que está señalado, fíjense que es la fórmula de Propol-Gauss. ¿Para qué está la fórmula de Propol-Gauss? Para establecer tasa de filtrado glomerular, es decir, establecer un parámetro de función renal. ¿Por qué? Volver o rediseñar lo que es la dosis, muchas veces modificándola en menos. Entonces, fíjense, ahí tenemos la fórmula de Propol-Gauss, dijimos esto para establecer la tasa de filtrado, y dice hacia abajo. Esta fórmula de Propol-Gauss que tiene que ver con los niveles de creatinina es mayor a 30 y menor a 60. Fíjense que la dosis baja a la mitad. Si todavía bajo más, si es mayor a 15 y menor a 30, entre 25 y 50. Si es menor a 15, 25. ¿Sí? Y fíjense que si es una dosis complementaria después de la hemodiálisis, nos da las advertencias para poder mantenerlo, y en este caso se utiliza una dosis única. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, con muchos medicamentos, cuál es la repercusión renal que vas a tener, porque esto significará que si hay una mala función renal, la permanencia de ese fármaco va a ser mayor en sangre. Muchas veces se debe corregir las dosis. Más allá de que cuando puse el fármaco van a ver que hay algunos fármacos que en pacientes que tienen problemas renales no pueden ser utilizados porque tienen riesgo de toxicidad renal. Entonces siempre hay que tener en cuenta, por ejemplo, los aminoglucósidos. No hay que utilizar pacientes renales porque generan, ya de por sí tienen una mayor predisposición a producir una toxicidad renal. Fracción de filtración también lo hablamos el primer TEO de renal. Si se acuerdan, dijimos que la fracción de filtración tiene que ver con ¿qué cosa? ¿Cuál es la fracción de plasma que circula en el glomérulo? Es la que pasa al espacio de Bowman como filtrado. Y habíamos dicho que el valor normal en promedio estaba en un 20%. Su valor normal oscila entre el 18 y el 22%. La fracción de filtración se obtenía de lo que es suficiente entre la tasa de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. Y como la sacábamos en porcentaje, a ese cociente
multiplicábamos por 100. Nosotros cuando vimos esto habíamos sacado 125 como tasa de filtrado, estableciéndolo el primer día de clase como el porcentaje de gasto cardíaco, como hicimos hoy al principio, y con el flujo plasmático renal hacíamos lo mismo, con esa cuentita donde establecíamos la diferencia utilizando el hematocrito. Esto entonces me da un 19%. Nosotros vamos a ver ahora que con lo que estamos viendo, a través de los genes, podemos efectuar la tasa de la reacción de filtración. Una de las cosas que es importante tener en cuenta es que esta reacción de filtración puede tener algunas consecuencias. Por ejemplo, a partir de los 70 años empieza a decrecer. Fisiológicamente, así no vayamos a tener insuficiencia renal. ¿Se acuerdan que siempre hablamos que los mecanismos homeostáticos, a medida que pasa el tiempo, comienzan a decrecer? Y una de las cosas que comienzan a decrecer también es la función de nuestras nefronas. Se dice que fisiológicamente, a medida que pasan los años, vamos perdiendo nefronas en cuanto a su actividad y efectividad. Entonces, a partir de los 70 años, esta fracción de filtración se comienza a ser más baja. Al contrario, aumenta en otras situaciones. Por ejemplo, en embarazo, por ejemplo, cuando aumenta nuestra física, obviamente eso con la tasa de filtrado glomerular. Mayor actividad física, aumenta tu tasa de filtrado, tengo más riego sanguíneo y obviamente esto aumenta. En el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva también aumenta. ¿Por qué? Porque lo que baja es el flujo plasmático renal. En la hipertensión arterial, por el aumento, también se produce el aumento por la vasoconstricción, y esta va a ser mayor precisamente a nivel de los capilares postglomerulares. Entonces decíamos, utilizando climas, también podemos obtener la fracción de filtración. Utilizar podría utilizar insulina, podría utilizar propolado para obtener tasa de filtrado, son los tres que puedes usar para obtener el filtrado. El clearance del paramiliturato era el que me servía para medir flujo plasmático renal, y decíamos la multiplicación por 100. Concepto de carga. ¿A qué llamamos carga? La carga va a ser la cantidad de una sustancia en unidad, ya sea de masa o peso, obviamente teniendo como referencia un tiempo determinado. Por tanto, será miligramos por minuto. Se puede obtener carga filtrada, carga excretada. La carga filtrada tiene que ver con la cantidad de una sustancia que se filtra en un minuto, y excretada va a ser la filtrada más lo que secreto menos lo que reabsorbe. Entonces, la carga excretada será el volumen minuto urinario multiplicado por la concentración urinaria de la sustancia. La carga filtrada la puedo obtener a través de lo que es el volumen de filtrado glomerular multiplicado por la concentración plasmática multiplicado por la fracción libre en plasma. Y lo que podemos tener en cuenta, lo que vamos a tener en cuenta es que si esa carga filtrada es mayor que lo que excreté, quiere decir que hay algo que se reabsorbió. Si en cambio la carga que se filtra es menor que la que excreté, esto significa que hay secreción. Recuerdan que reabsorción era recuperar, secretar, agregar a lo que venía del ultrafiltrado. Clearance osmolar. Supongo que quizás vieron algo cuando vieron la parte de osmolaridad esta semana. Entonces, recuerden la característica de lo que es la osmolaridad. Si hablamos de la osmolaridad plasmática, ¿cuál es la esperable o deseable o el que consideramos normal? ¿Cuánto? 290, 300. Cerramos en 300, así hacemos un número más redondo. Y se acuerdan que la osmolaridad urinaria podía variar. Podía ser muy bajita o podía ser muy alta. Todo dependía, ¿sí?, de que si íbamos a formar una orina concentrada o una orina diluida. Recuerdan ustedes que
en la última parte de lo que es la nefrona, teníamos dos hormonas que actuaban. ¿Cuáles son? La DH y la aldosterona. Exacto, la aldosterona y la hormona. En el caso de la aldosterona, ¿se acuerdan que lo que hace es fomentar la reabsorción de sodio y la creación de potasio? La creación de sodio es móvil negativo, obviamente que arrastra agua. Entonces, reabsorbo agua en forma indirecta. En cambio, en la antidiurética, la reabsorción se da en forma directa. ¿Cuál era la señal o el estímulo para que secretemos o liberemos ADH? El aumento de la osmolaridad plasmática y también la liberación de angiotensinados. Exactamente. Recuerden que a nivel hipotálamo existen osmoreceptores que captan este estímulo y la respuesta será liberación de antidiurética. Si libero antidiurética, aumento la reabsorción a nivel de lo que es túbulo colector y porción del vital, y formo una orina más concentrada. La orina estaba formada por un 90% de agua. Yo resto agua porque me está faltando en el organismo, por eso aumentó mi osmolaridad plasmática, que sería el segundo caso que vemos acá. Tengo una orina, formo una orina concentrada. Recuerden que la osmolaridad de la orina, como decíamos, podía ser muy bajita, podía ser 30, 40, hasta puedo llegar a 1200, puede ser muy alta. Y eso es lo que me va a permitir este manejo o este trato con el agua. Entonces, en el caso de que forme una orina concentrada, lo que voy a generar son más solutos y más agua. A veces, si yo no tengo un aumento de la osmolaridad plasmática y tengo un nivel hídrico importante, voy a tomar 20 botellas de agua. Obviamente no voy a producir liberación de ADH. No tengo ADH. Si no tengo ADH, excreto más cantidad de agua, ¿sí? Y menor cantidad de soluto. Entonces, si nosotros queremos precisamente conocer cómo es este manejo, cómo es esta depuración de los solutos del plasma, se puede realizar el clearance osmolar, donde lo que correlacionamos es la osmolaridad urinaria multiplicada por el volumen minuto urinario dividida la osmolaridad plasmática. Este es el famoso clearance osmolar. Ahora bien, ahí tenemos un ejemplo. Si la osmolaridad plasmática del paciente es de 300, estamos hablando de una osmolaridad normal, la urinaria es de 600, el flujo de orina es de 1 mililitro por minuto, este clearance osmolar será 600 miliosmoles por litro multiplicado por 1 mililitro por minuto dividido 300 miliosmoles por litro. Simplifico miliosmoles por litro con miliosmoles por litro, 600 dividido 300 me da 2 mililitros por minuto. ¿Qué son estos 2 mililitros? 2 mililitros de agua es lo que estás depurando, estás aclarando de solutos en cada minuto. Esto es lo que significa el clearance osmolar. Entonces, en el caso del clearance de agua libre o aclaramiento de agua libre, esto me permite poder calcular cuál es la cantidad de agua libre de solutos que vas a tener cuando excretas una orina diluida o cuando excretas una orina concentrada. El clearance de agua libre se establece haciendo precisamente la diferencia en lo que es el volumen minuto urinario menos el clearance osmolar. Ahora, cuando ese clearance es positivo, esto me determina que los riñones están eliminando un exceso de agua. Cuando los riñones están eliminando un exceso de soluto, esto me va a dar un valor negativo. Y en este caso, por convención, se expresa como lo que llamamos TC de agua, en vez de hablar de clearance de agua libre. Pero tiene que ver con la, precisamente, diferencia entre lo que es el volumen urinario y el clearance osmolar que vimos recién.
Entonces decíamos, la osmolaridad plasmática sabemos que la normal, la esperable es 300. La osmolaridad urinaria podía ser diferente. Puede ser grande, decíamos 1200, decíamos 30, alta o baja, dependerá de cómo tengan o cómo trabajarán tus riñones. Supongamos que la osmolaridad urinaria sea de 600, es decir, sea alta. Si yo divido 600 por la osmolaridad plasmática, que es 300, ¿cuánto me da este cuenta? Obviamente 2. Si es mayor a 1, como en este caso, con una osmolaridad urinaria de 600, esto me significa que lo que estoy generando es una orina concentrada, una orina hipertónica. ¿Cuándo originamos orinas hipertónicas o concentradas? En lo que llamamos situación de antidiuresis, ¿sí? Estoy ahorrando agua. O la otra variante tendría que ver, por ejemplo, con un paciente diabético. Ustedes recuerdan que la glucosa se reabsorbe en el círculo contorno proximal a través de un transporte con una insulina. Pero esta reabsorción tenía lo que llamamos un transporte máximo. Entonces, fisiológicamente, mientras tu glucemia sea normal, no vas a tener glucosuria. Contrario pasaba precisamente en el paciente diabético. De hecho, decíamos, a partir de los 170 miligramos por decilitro que tengas de glucemia, comienza a aparecer glucosuria. Entonces, en un paciente que tuviese glucosuria, puede aparecer diuresis osmótica. Y la RAS que me genera esta glucosa me puede generar este cuadro de diuresis osmótica. O, en algunos casos, por la utilización de algunos diuréticos. Decimos entonces, cuando este índice es mayor a 1, que esa persona está o en antidiuresis o en diuresis osmótica, serían las dos opciones. Supongamos ahora que la osmolaridad urinaria sea de 100. La osmolaridad plasmática normal, 300. 100 dividido 300 obviamente me da un valor menor a 1. Obviamente, si te hablo de 100, te estoy hablando de una orina diluida, de una orina hipotónica. Y en este caso, decimos que el paciente se encuentra en situación de diuresis hídrica. Está eliminando una orina hipotónica. En este caso, las dos situaciones son factibles o factibles. La que no es esperada es la tercera situación. Cuando este paciente me dé uno, yo precisamente necesitaría que la presión, la osmolaridad plasmática, sabemos que es 300, para que me dé 1, la osmolaridad urinaria tendría que ser igual. Tendría que ser 300. 300 dividido 300 me da 1. Esto te habla de la incapacidad del riñón de poder concentrar la orina. Esto es lo que llamamos isostenuria. Y es una incapacidad del riñón para poder generar concentración. Esto es un estado patológico, un estadio patológico. Siempre este índice osmótico tiene que ser mayor de 1 cuando la orina es concentrada o menor a 1 cuando la orina es diluida. Si te da 1, no hay capacidad, tenés un riñón sin capacidad de concentración. Y esto es patológico. Esta es una prueba que se puede hacer para evaluar la concentración. Lo que se hace es privar al paciente de líquidos durante medio día, luego se mide la osmolaridad urinaria. En caso de que no llegue a un valor con una densidad de 1030, se le administran entre 3 a 5 unidades de vasopresina o antidiurético. Se hace un nuevo control de la osmolaridad urinaria en forma seriada, haciéndolo cada 2 o cada 3 horas. Si se intenta emplear los puntos sociales que hay en la operación precisamente de hormonal, si se quisiera respetar lo que está indicando el problema, haciendo lo que es el riñón. Entonces, esta es una nueva para evaluar lo que es la
precisamente por su deshidratación. Entonces, en el caso de insuficiencia renal aguda, renal, tengo un riñón que funciona perfecto, pero en vez de llegarme un 20, un 25% del gasto cardíaco, me llega muy poquito, ya sea por deshidratación, por una insuficiencia cardíaca o por lo que sea. Básicamente, el problema se relaciona con una relación de una tasa menor, y en caso severo puede llegar a anemia. ¿Esto se puede revertir? Sí. El tema es constatar o tratar de corregir la causa que está causando el hipoflujo, valga la redundancia. El otro tipo de insuficiencia renal aguda es posrenal, y esto se debe básicamente a un cuadro obstructivo. El flujo renal es perfecto, los riñones funcionan bárbaro, pero hay algo que no me permite la salida de la orina. Si te hablara de una obstrucción de uréteres, sería bilateral, o a nivel de uretra, algún tumor que no dejara, algún problema prostático. Entonces, es importante establecer para poder corregir, porque tanto el prerrenal como el postrenal pueden terminar como insuficientes renales con causa renal. Esto que comenzó un proceso que no llevaba en la red, se me instala la flujo hipóxia, y esto me puede llevar a una necrosis. Entonces, importante poder establecer esta diferencia. Si la insuficiencia renal aguda tiene una causa renal o es prerrenal, si hay un hipoflujo. ¿Y cómo logro poder establecer esto? A través de esto que es la fracción excretada de sodio, que comúnmente hablamos del FENA. El FENA me permite distinguir una falla prerrenal de una falla renal. Si es prerrenal, corre la característica. ¿Cómo se establece, cómo se determina el FENA? Ahí voy a si este FENA es menor a 1%, estoy pensando en una falla prerrenal. ¿Cuál es la causa del hipoflujo? Es el siguiente trabajo a realizar. Si este FENA es mayor al 2%, me determina o se correlaciona con una falla renal intrínseca, propia del riñón. Voy al chat. Ah, bien, habían puesto de micrófono. Entonces, esta es la importancia del FENA. Recuerden que les decía, las cuentas son fáciles de hacer. Sí, señalen bien y tienen en cuenta para que sirven. Ahora vemos. Vimos el de la funda de oportunidad que sacaba tasa de filtrado molecular. El FENA correcto me sirve para diferenciar si una insuficiencia renal aguda es prerrenal o es renal. ¿Sí? Estos son importantísimos. Y los otros decíamos para ver qué era lo que estaba pasando con la orina, si tenías una orina concentrada o diluida. Entonces, decíamos que primer día empezamos hablando de las funciones renales. Decíamos, el riñón tiene que ver con la producción de renina, de eritropoyetina, de la eliminación de algunos metabolitos, de la regulación del equilibrio hídrico. Entonces, si vos tenés un problema renal, si este paciente tiene una insuficiencia renal, dependerá del grado de la insuficiencia, comienza a alterar dichas funciones. Una de las cosas que vas a encontrar es que el paciente que tiene problemas renales tiene precisamente problemas para la eliminación de los residuos nitrogenados. Y vamos a hablar de dos elementos que son fundamentales para lo que es el diagnóstico del paciente renal, y el que está a la cabeza es el que sigue después, que es la creatinina. En el caso de la urea, es un producto del catabolismo proteico.
con producción hepática. ¿Recuerdan ustedes el ciclo de la urea? ¿Sí? El amoníaco es muy tóxico, entonces lo transformamos en urea, precisamente, y sobre todo una toxicidad muy importante para el sistema nervioso. Entonces, el valor normal de la urea es de entre 20 y 40 miligramos por ciento. El paciente con insuficiencia renal suele tener un aumento de esta urea. Van las dos de la mano, urea y creatinina. Si bien la urea, van a ver que, y se acuerdan todo el ciclo que cumple, y por su efecto osmótico, se acuerdan que tenía una recirculación. Sobre todo es un marcador de lo que es el estado de hidratación del paciente. Recuerden que la urea se filtra a nivel glomerular y hay una tasa baja de reabsorción. Cuando hablamos del aumento de estas sustancias procedentes del catabolismo proteico, hablamos de esto que llamamos azoemia o azotemia. Entonces, cuando hablamos de azoemia o azotemia renal, prerrenal, hablamos de, básicamente decíamos, las causas renales tienen que ver con el hipoflujo. En este caso, un aumento de esta urea, y una de las características que voy a tener es, cae el filtrado o hay una sobreproducción hepática de esta urea y empieza a aumentar su valor en sangre. Cuando la causa es renal, se debe a la necrosis, ya sea en glomérulos o en túbulos. Y postrenal, ¿se acuerdan que siempre dijimos va de la mano de la obstrucción? La que te marca y que tiene mucha sensibilidad en cuanto a la función es la creatinina. Cuando vos ves que este valor normal de creatinina se aumenta en más del 50%, ya lo conocen los pacientes con insuficiencia renal. De las primeras cosas que vos vas a pedir frente a tu sospecha clínica es un laboratorio, donde más allá obviamente de un hemograma, quiero saber si este está produciendo menos eritropoyetina y si está anémico, quiero saber si hay algún tema infeccioso, entonces pido un hemograma, pido urea y creatinina, son los marcadores renales. Como decíamos, la creatinina es el marcador de sensibilidad de la función renal. Recuerden que la creatinina proviene de la función muscular, de la fosforilación y de la función muscular. Por tanto, puede ser que a veces tengas aumentos de creatinina que no tengan interferencia relacionada con una función renal. Podría ser. Tendríamos que considerar, por ejemplo, un paciente epiléptico con crisis convulsiva, donde obviamente la generación o la creatinemia va a estar aumentada, o un deportista que haya realizado una actividad exhaustiva, ¿sí? Pero recuerden que siempre es un marcador de la función renal. Las causas de aumento también pueden ser prerrenales, renales o postrenales. Y allí terminamos, creo que seríamos. Muy bien. Dudas, preguntas, vieron que no es difícil y las cuentas después son fáciles. Recuerden que dijimos, a esta era tienen que ir con calculadora, ¿sí? Todos los que son iguales, como vieron, concentración en orina, concentración en plasma en el denominador. Recuerden que siempre lo pasan a volumen minuto por minuto, ¿sí? Después las cuentas son sencillas y pongan las unidades. Pero van a ver que es muy fácil, es sencillo. Sí que sepan para qué sirven, porque eso se tome sobre todo en el oral. Muchas veces los hacen bárbaros, pero después preguntás, y uno lo dice con conocimiento de causa, que preguntas después en el oral, ¿cómo determinas tasa de filtrado glomerular? Y esto es lo que no te pueden responder. Entonces, asócienla con para qué sirve, porque esto es lo que vas a usar después cuando estés, sobre todo en la guardia, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, ¿el FENA Nada. entonces es solamente para indicar la insuficiencia renal aguda de qué tipo? Claro, para establecer, porque acordate que dijimos, la prerrenal siempre te obedece un hipoflujo, siempre.
Puede ser un insuficiente cardíaco, que obviamente tiene un gasto cardíaco bajo, y eso me está generando una insuficiencia renal. Decíamos, un paciente deshidratado, un paciente que tuvo una hemorragia, entonces tengo poco que me llega, ¿sí? Y eso, si vos lo corregís, salvaste, entre comillas, el riñón. Si se instaura en el tiempo, ponele en un deshidratado, ¿sí? El paciente estaba deshidratado. Si esto permanece en el tiempo, me puede llegar a, como decíamos, un hipoflujo, una hipoxia y puede llegar hasta una necrosis. Entonces hay que corregirlo. Si yo quiero establecer si es prerrenal o es renal, utilizo FENA. Y con eso, como decíamos, si es mayor a 1 o mayor a 2, establezco si es prerrenal o si es renal. Esa es la utilización del FENA. Diferenciar prerrenal de renal. Bien, y para, digamos, la insuficiencia renal crónica, las otras demás pruebas, porque digamos un paciente que ya llegue en un estado muy avanzado. Para insuficiencia renal crónica, lo que vas a tener es, primero, decíamos, la crónica es mucho tiempo. Lo que vas a tener y lo que vas a pedir va a ser, siempre dijimos un laboratorio, ¿sí? Siempre, en este caso, pruebas funcionales renales. En el caso de las crónicas, se las divide en grados. Ya hablamos de grado 1, grado 2, grado 3, y esos grados están establecidos o correlacionados a su tasa de filtrado glomerular. Cuanto más avanzada está el estadio de la insuficiencia renal crónica, más baja es la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Entonces, esto es lo que te sirve también para diferenciar y para estadificar a ese paciente con insuficiencia renal crónica. La tasa de filtrado glomerular, por eso es importante, y decíamos, se podría establecer con un clearance de creatinina, de inulina, o utilizando esta forma de Crocol-Gauss, que solamente de dato de laboratorio necesitabas saber la concentración plasmática de creatinina, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. No, a ustedes. ¿Alguna otra duda? Tienen cara de que no les gustan las pruebas funcionales renales mucho. Las caritas que veo, no todas las cámaras están prendidas. No les gusta. Pero es fácil, no es difícil. Florencia, qué lindo tu gatito. ¿Qué es gato o gata? Que vi una cabecita negra ahí. Sí, es gatita, Isis. Ah, ahora ahí sí. Estás en la clase también. Te Sí, ponemos sí, un en todas muñeco, las clases está. Ella y el otro. Bueno, ella también se va a recibir de médica. Por supuesto, entonces. por supuesto. Tenés dos gatitos. 2 gatos y 2 perros. Ah, bueno, bien. Acá hay 2 perros. Igual hoy no hay ninguno. Hoy se fueron. Está muy feo y se fueron a dormir. Sí, Bueno, igual que mejor a estos, veces están los quedar- 2 dormidos. Están los 2 dormidos. Las Claro, dos. está para dormir. Ujú. Está para dormir, está para dormir. Estos se fueron los dos, así que deben andar durmiendo. Uno se va al sillón y el otro se va a la cama. Ujú. Pero bueno. Bueno, chicos, buen miércoles, buena semana en lo que resta. Mañana y pasado, no sé cuándo tienen el TEO, ya arrancamos con ácido base, que es la última parte que nos queda antes de las vacaciones. Después de las vacaciones tenemos digestivo, así que bueno, ya nos queda menos. Bueno, muy buena semana entonces, muy buen fin de. Gracias. Nos Chau, vemos. chau. Hasta luego, profe, muchas gracias.